entrevistas laborales, preparación y optimización. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Hola, ¿cómo están todos? Les habla Federico Sáenz de Ingeniería para la Vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante hoy en día, que siempre lo debe haber sido, es mujeres en STEM, las claves del éxito. Conmigo está hoy un panel de grandes mujeres exitosas en sus diversos campos. Me acompaña Laura Varillas, nuestra gran amiga de Ingeniería para la Vida. Laura, ¿cómo estás? Hola Federico, muy bien por dicha, ¿y usted? Estamos en la lucha, como decimos en Costa Rica. Voy a hacer una pequeña descripción de nuestras invitadas porque vale la pena dar un poquito de background de quiénes son y qué han hecho. Antes de eso, para que no se me olvide, agradecer como siempre a la Oficina de Mercado de Comunicación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, porque sin ellos esto no sería posible. Nuestra primera invitada ha ocupado diferentes cargos de ingeniería y liderazgo en la compañía Intel y también es autora del libro Surviving in a Man's World, A Career Woman's Toolkit to Thrive and Achieve Greatness. Tenemos a Ivania Martínez. Iva, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Bien. Muy bien. Y también tenemos a una directora de tecnologías e información en Procter & Gamble, líder inclusiva, experta en gestión de proyectos y transformación de procesos, defensora de la igualdad y la inclusión, Montserrat Chaverri. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, Federico, muchas gracias por la invitación y encantada aquí de acompañarlos junto con Laura y Ivania. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, perfecto. Pues la dinámica de hoy va a ser un panel, entonces vamos a hacerle diferentes preguntas a este panel de distinguidas mujeres y vamos a tener una conversación muy amena. Y vamos a empezar tal vez, como este programa, el podcast siempre está enfocado a jóvenes profesionales que están a punto de entrar a una carrera o que están estudiando o están listos para empezar a trabajar. Yo creo que empezar por la parte universitaria. Creo que sin pensarlo mucho también logramos reunir un panel de mujeres que también son de diferentes generaciones. Y esto me parece muy interesante porque este tema ha evolucionado con el tiempo, hemos hecho conciencia, hemos hecho algunos cambios. Pero empezamos desde un lugar, podríamos decirlo, bastante complicado. Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer a Iva. Iva, contanos un poco cómo era la vida de estudiante cuando vos decidiste entrar a una carrera de ingeniería en el TEC. ¿Cómo era esa vida? ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que enfrentaste? Y sobre todo, ¿cuáles eran los estereotipos que existían en ese momento acerca de una mujer estudiando ingeniería? Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo siempre lo dije, el TEC era como la isla de los hombres solos, ¿verdad? Era una cosa aquella que solo hombres. Yo entré, esa vez entramos 7 mujeres a la carrera de Ingeniería en Electrónica, que fue así como rompimos todos los récords, ¿verdad? En ese año. Pero siempre era como la única mujer en un grupo de 100, 80 hombres, ¿verdad? Fue bastante duro porque no tanto por, digamos, la dinámica con los compañeros, pero más bien la dinámica con los profesores, ¿verdad? Había mucho estereotipo, había mucha crítica, yo resaltaba, entonces no podía ni moverme, ni respirar, ni opinar, porque como que todos los ataques iban en contra mía, entonces yo me fui como cohibiendo muchísimo. Mi personalidad siempre ha sido muy de hablar y de participar, soy muy comunicativa, y sí noté que después de un año yo prácticamente estaba totalmente callada. La forma en que yo salí de eso fue entrando a una clase de artes dramáticas, por cierto, porque yo no quería como encajonarme en ese así como en ese silencio, ¿verdad? Eso me estaba estresando demasiado. Y entonces, Monse, Laura, ¿cómo vivieron ustedes esa etapa? Porque yo creo que somos, digamos, de los 2000, ¿verdad? Oyendo lo que dice Ivania de cómo fue su experiencia, ¿cómo compararían la experiencia de ustedes?
Bueno, en mi caso yo creo que quizás está un poco más evolucionado, ¿verdad? Hay una mayor participación de mujeres en ese momento, pero la verdad es que el día que yo llegué a mi primer día de clases en el TEC y el primer curso, pues estábamos en una clase de química y la realidad era que todos eran hombres excepto una compañera y yo. Entonces, entrar de buenas a primeras en un ambiente donde hay tantos hombres, pues intimida, ¿verdad? Entonces, esa primera conexión creo que sigue siendo lo que nosotros vemos todavía en las carreras en STEM, ¿verdad? Que llegamos a estos campos donde hay una gran mayoría de hombres y es intimidante. Y eso es un punto que quizás creo que los hombres que están en estas carreras pueden ayudar a crear esos espacios inclusivos, porque a mí personalmente me ayudó mucho tener compañeros que poco a poco nos fueron conectando y ayudándonos a crear ese espacio seguro, que a pesar que estamos en una minoría, fuéramos también incluidas. Y esto me pasó posteriormente cuando entro a hacer algunos estudios de posgrado, que nuevamente la mayoría son hombres. Entonces, esa sensación de estar intimidada, de miedo, siempre está. Y la realidad es que el apoyo de los hombres nos ayuda a, pues, como dice Ivania, irnos soltando, no silenciar la voz y poder estar presentes con nuestras ideas y con nuestra participación. Entonces, creo que ese es un proceso que todavía sigue pasando, hemos evolucionado mucho y es por esa razón que hay todavía mucho trabajo por hacer en estos campos. Y me imagino que, y Laura, ya te voy a dar la palabra, pero me imagino que a estas edades también, o sea, cuando uno entra a la universidad, está descubriendo muchas cosas acerca de sí mismo, ¿verdad? Está descubriendo cómo es uno en un nuevo ambiente académico, qué es lo que uno va a estudiar, es lo correcto, no es lo correcto, hay muchísimas cosas. No debe ser nada fácil si además hay que pensar en, wow, soy, digamos, 10, 7, y esa tasa de hombres a mujeres que Vania decía, yo creo que no, por lo menos cuando yo entré a la U no era muy diferente. No. Especialmente en la carrera de mantenimiento industrial. Entonces, es muy interesante porque, lo voy a decir yo como hombre, nunca pienso en eso. Sí. O sea, sencillamente yo estaba ocupado pensando en otras cosas. Exacto. Entonces, es muy interesante escuchar eso de parte de ustedes. Perdón, Laura. No, yo creo que no cambió mucho entre generaciones, la verdad, porque cuando yo entré a la carrera de mantenimiento industrial, lo mismo que estudió Federico, me acuerdo éramos 66 personas, de las cuales 4 éramos mujeres, entonces también como Ivania éramos muy pocas mujeres. También me pasó en una clase de laboratorio de química, creo que había un profesor que, no sé si tal vez tuvimos el mismo profesor, puede ser, pero había un profesor que, bueno, los grupos de laboratorio son más pequeños siempre, y yo era la única mujer, y ese profesor, pues, como que asumía que todos éramos hombres, digamos, entonces los trataba, voy a decirlo, digamos, de huevones a todos. A mí obviamente no me decía así, pero era muy común que él se expresaba como de una forma un poco, bastante coloquial, digamos. Y uno venía saliendo del colegio también y digamos, son tal vez como ciertos choques a los cuales uno no está acostumbrada. Entonces siento que muchas cosas no cambiaron. No sé qué tanto habrán cambiado ahorita. Creo que en el futuro podemos también preguntarle a algún estudiante, especialmente de estas carreras que tienen menos mujeres, por lo general. Pero sí, también como decía Montserrat y Ivania, como que uno comienza a cohibirse un poco de decir ciertas cosas. A mí no me pasó tantísimo, la verdad, porque también estaba a lo largo de mi vida muy acostumbrada a estar rodeada de hombres por los deportes que practicaba. Yo practiqué taekwondo muchísimos años y empecé desde que era una niña y no había muchos niños en ese momento y menos habían niñas también. Entonces siempre estuve como muy acostumbrada a un ambiente con hombres, pero a nivel, digamos, profesional o a nivel de estudios es muy diferente porque en el colegio por lo general no ocurren este tipo de cosas. Entonces sí siento que en las generaciones no ha cambiado mucho. Sí ha habido un progreso definitivamente y también lo logré ver desde mi primer año de la universidad hasta el último e inclusive después cuando trabajé en el TEC, pero hay comportamientos, especialmente de profesores también, que no cambian y es algo que definitivamente hay que tratar de cambiar y que también hayan aliados, como mencionaban ahora,
donde los hombres nos puedas incluir con algunas cosas. Yo, al menos de parte de mis compañeros, nunca tuve ningún problema en ese sentido y recibí muchísimo apoyo de parte de ellos. Ok, entonces esa era la parte académica, pero luego viene esa transición a la parte profesional. Y estaba pensando que los 4 que estamos en este panel, todos fuimos al TEC, y los 4 que estamos en este panel hemos trabajado en transnacionales. 3 de los 4 en la misma transnacional, así que tenemos muchas cosas en común y es muy interesante porque estoy seguro que su perspectiva va a ser totalmente diferente a la mía, por lo que ya mencioné, uno no pensaba en eso. Ok, llegan a su primer trabajo y tal vez te voy a preguntar, Monse, tu expectativa en ese tema, ¿verdad? Después de venir de esta experiencia académica, ¿cuál era? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Y cómo ha evolucionado esa experiencia en una transnacional? Sí, bueno, estaba pensando justo eso porque cuando yo soy ingeniera en producción industrial, entonces quizás pues había un porcentaje mayor en términos de participación de mujeres que otras de las carreras que ustedes estaban mencionando. Pero cuando me voy a mi primer trabajo, que fue en una empresa local, sí recuerdo tener esa misma sensación de llegar y que sea intimidante porque llegué a un campo que era en el área logística, donde había una gran mayoría de hombres. Y era una gran mayoría de hombres desde edades jóvenes a personas hombres que tenían mucho tiempo en esa compañía. Y fue intimidante de nuevo llegar y pues yo recién graduada, mujer, ingeniera, a un espacio dominado por hombres. Entonces, ese punto de cómo nosotros logramos vencer esa barrera y ese susto que sentimos en estos ambientes es crítico y está basado en el apoyo que tenemos en nuestro entorno. Entonces recuerdo que en ese momento las personas con las que yo estaba trabajando para el proyecto que me había unido fueron claves para yo poder entender que a pesar de que eso era la realidad y había una mayoría de hombres, pues yo tenía las capacidades y que esa era la razón por la que yo me había incorporado a ese trabajo. Sí les voy a decir, no es algo que uno lo siente de un pronto a otro, es un proceso y es un proceso con el que también uno tiene que trabajar, apoyarse, ya sea con mentores, con personas que estén en el entorno o inclusive con otros colegas y cómo ir afrontando esos retos. Y posteriormente ya al pasarme a un ambiente transnacional en P&G, pues claramente influye mucho las bases de la cultura organizacional que tenga la compañía. En el caso de P&G como una multinacional, tiene una cultura inclusiva muy fuerte que lo ayuda a uno a incorporarse y potenciar sus habilidades, pero a la vez también le da a uno las herramientas para tener esa conciencia de los retos que uno ha pasado y de los retos que hay en las carreras de STEM, pero también volverse una voz para poder apoyar a otras mujeres que vienen atrás de uno. Y ese es el punto que yo creo que en las culturas de las compañías se vuelve clave, porque a veces estamos pensando como en la historia y lo que yo paso, pero la realidad es que esa sensación de estar intimidada le pasa a otra compañera o a una chica que viene detrás de uno, y es tener estos espacios para nosotros abrir camino a otras personas. Iva, desde tu perspectiva, yo sé que las cosas fueron, hay un eco por ahí, las cosas fueron complicadas también, entonces si podrías compartir un poco de cuando pasaste a la vida profesional. Bueno, sí, yo estaba pensando que más bien el llegar primero fue el principal problema. Yo tuve que hacer miles de entrevistas, bueno, de todo para poder ingresar al campo laboral. Yo me había graduado en 4 años y medio de electrónica, que eso realmente es muy duro, ¿verdad? Porque yo siempre he sido así súper recontra nerda, como dicen mis hijos, ¿verdad? Entonces, al graduarme, primero que todo, muy joven, mujer, en una carrera totalmente masculinizada, tuve que pasar por muchísimas entrevistas muy poco profesionales donde me preguntaban desde, ok, está casada, tiene hijos, ¿qué va a hacer? Además de tratar múltiples veces de tratar de entrar a la industria costarricense. No lo logré tan fácilmente. De hecho, trabajé primeramente en Baxter Healthcare, que es una empresa que realmente
me contrataron solo porque ocupaban una mujer, así fue como me lo dijo el gerente en ese momento, así muy amablemente, ¿verdad? Y después, cuando ingresé a Intel, fue totalmente otro escenario. Ha sido la única entrevista profesional que he tenido en mi vida a lo largo de mi tratar de entrar a la industria. Fue muy diferente porque los managers en ese momento, el trato fue muy diferente, fue muy profesional. No pensaban como, bueno, Iván es mujer y la vamos a ayudar así, o el otro es hombre y la vamos a ayudar así. No, era como una inclusión total, ¿verdad? Además, recuerden que estaban tratando de hacer la inclusión cultural también, ¿verdad? Porque era la primera vez que se abría una planta en Costa Rica. Estoy hablando en 97, cuando llegó Intel a Costa Rica. Y entonces fue una inclusión para todos igual, a pesar de que yo era la única mujer en un grupo como de 40 hombres, que fuimos el grupo de ingeniería de proceso en ese momento. Entonces, como decía Montserrat, definitivamente la parte cultural de la empresa tiene que ver. Y la empresa en sí también entrena a esos líderes para que esa inclusión se dé y eso que usted no se sienta diferente, no se sienta único, también se dé, porque eso es importante, ¿verdad? El sentirse diferente, el sentirse único, pues también lleva un peso y una responsabilidad fuerte en uno como profesional. Pero sí, lamentablemente sí he visto que en Costa Rica no ha cambiado tanto como yo quisiera, ¿verdad? Lo viví otra vez cuando Intel cerró sus operaciones en el 2014. Hice un par de entrevistas. A veces es un vacilón porque yo a veces lo hago solo para probar, ¿verdad? Porque no es que me interesaba salir de Intel en ese momento. De hecho, yo tenía un trabajo aquí, pero me llamaron un par de entrevistas fuera y viví exactamente lo mismo. Entonces yo dije, no ha cambiado absolutamente nada desde cuando yo empecé a tratar de incorporarme a la vida profesional a 17 años después que ya tenía yo de ser profesional. Entonces, lamentablemente creo que hay mucho que hacer, mucho la parte cultural de las empresas costarricenses, mucho entrenamiento al liderazgo. No, me imagino que es muy cierto. Yo pues, obviamente tengo muchos años de no vivir allá, pero yo sí puedo pensar que faltan tal vez conciencia, mecanismos, incentivos para que las empresas cambien y vamos entonces a pasar a hablar un poco del apoyo, pero antes recuerden que estamos en redes sociales, tanto en LinkedIn como en YouTube, ahorita transmitiendo en vivo, y también tenemos en nuestro Instagram y Facebook. Muy bien, entonces hablemos un poco del apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Evidentemente, pues ustedes tuvieron experiencias bastante, que les causaron un impacto bastante marcado en sus carreras, y es ese peso adicional que ustedes llevaron, ¿no? Llevaron, ¿verdad? Por las circunstancias. Pero eso tenemos que empezarlo a cambiar. Laura, vos has tenido una vida académica y laboral muy interesante, porque has estado en transnacional, has estado en universidad, ahora estás en academia, en R&D, ya sos doctora, ¿verdad? Entonces has tenido como un proceso un poquito menos lineal. ¿Cuáles han sido algunas de las claves en este tema en particular? Vos hablaste de los aliados, podemos hablar de sponsors también. ¿Qué tipo de mecanismos has podido utilizar o te han incluido en algunos mecanismos que te han ayudado en este tema? Sí, bueno, primero que nada lo que hablaba Montserrat y Ivania de la cultura de la empresa, aunque no dependa de uno, es algo que definitivamente hace la diferencia, porque yo tuve la dicha de trabajar en 2 empresas transnacionales grandes en mis primeros trabajos y no sufrí como tal vez se sufriría, como mencionó Ivania, en empresas nacionales. Obviamente también puede pasar en empresas transnacionales, puede pasar aquí en Alemania, pasa en cualquier lado al final. Pero el hecho de que haya una cultura laboral que ya tiene como meta tratar de igualar las condiciones o de igualar la cancha de juego, por decirlo así, es algo que ayuda muchísimo. Pero por otro lado, también yo creo que vale mucho contar con personas, y especialmente si son mujeres también,
que tal vez tienen un puesto por encima de uno, un puesto de liderazgo en el cual uno puede llegar a confiar. Eso creo que es algo que definitivamente ayuda a montones, porque yo siento que tal vez es como esta visión como de mamá, por decirlo así, de que nos pueden apoyar, porque realmente eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Apoyarnos cuando nos sentimos mal o cuando estamos inseguros o inseguras. Y de cierto modo hay muchas personas que actúan como madres o como madrinas o padrinos también, que nos ayudan en las empresas o en donde estemos trabajando para poder crecer y seguir adelante. Esa sería una. La otra es tratar de entrar a ciertos grupos de apoyo o de motivación que son por fuera de la empresa. Por ejemplo, inclusive esto que estamos haciendo el día de hoy es algo que no solo, pienso yo, es como para ayudar a otras generaciones que vienen o a otras personas, sino para una misma sentir que hay una red que también está del lado de nosotras también. Entonces creo que muchas de las personas o de las mujeres que se sienten muy bien a nivel laboral y que no sienten como cierto acoso o ciertos problemas que pueden sentir otras mujeres en el trabajo, son mujeres que están apoyando causas como estas de STEM, como causas de inclusión, y yo creo que de hecho es el ejemplo que tenemos aquí en el panel también. No sé qué pensarán Ivania y Montserrat en ese sentido, pero al menos eso es lo que yo he visto con las redes de apoyo. Y pues yo diría que también siempre hay ángeles por ahí que aparecen. No tienen que ser jefes, no tienen que ser mujeres, sino que también son compañeros que tienen esposas, que tienen hermanas, que tienen hijas, que ellos reconocen que este tipo de cosas pasan y que por eso tratan de apoyarnos tanto. Antes de que pasemos a Monsi y Iván en este tema, tenemos una pregunta en el chat de LinkedIn y es nuestro amigo Rosin, que hoy no participó en el podcast, pero está pendiente. Es que bien. Y nos dio una pregunta de cuáles son las grandes diferencias y ventajas de la cultura alemana en términos de integración de las mujeres en la fuerza laboral. Ok, bueno, primero que nada tengo que decir que nada es perfecto, ¿verdad? O sea, aunque sea Alemania, por decirlo así, no es perfecto. Hay muchos esfuerzos definitivamente. Por ejemplo, en mi trabajo donde yo estoy, hay una oficial de equidad de género, entonces, por ejemplo, ella siempre está en todas las entrevistas, principalmente en las que cuando hacen entrevistas laborales para mujeres, pero también está, porque es equidad de género, prácticamente en todas las entrevistas de trabajo. Por ejemplo, cuando son mujeres, ella está ahí para asegurarse de que no se vayan a hacer preguntas incómodas, por decirlo así, o como decía Ivania, que si preguntan que si está casada, que cuántos hijos tiene, o que cuántos hijos piensa tener, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante. No es el único instituto que tiene esto. De hecho, en toda la red, bueno, nosotros, el instituto mío pertenece a una asociación que se llama Leibniz, pero también están los Max Planck, por ejemplo. Ellos también tienen ese tipo de oficiales de género para toda la organización y hacen planes para absolutamente todas los institutos que están dentro de estas redes, y entre ellos mismos también se conectan. Lo otro es las licencias de maternidad, definitivamente son muy diferentes a las que tenemos en Costa Rica, los tiempos son bastante diferentes, y también para los padres, para los hombres, hay licencias de paternidad que también se toman en cuenta, que se pueden tomar inclusive hasta cuando el hijo o la hija o los hijos tienen hasta 2 años. Eso significa que si también se tienen que dar licencias de paternidad para los hombres o para hombres y mujeres, no importa a quién se vaya a contratar, porque es muy, muy probable que el hombre también vaya a tener a tomar ese tipo de licencia. Entonces son como ese cierto tipo de cosas que pueden ayudar también en lo que es el cuidado de hijos. También oficialmente en muchos, más que todo, institutos de investigación o entes públicos, hay días laborales que no son vacaciones, pero que son exclusivamente para el cuidado de otras personas, principalmente en el caso de hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, algunos institutos tienen 5 días al año, hay otros institutos que tienen 10 días al año que los padres simplemente pueden utilizar en caso de algún tipo de emergencia. Entonces, y cualquier padre, no es solamente la madre. Entonces, creo que esto de la igualdad es muy importante para, como decía yo antes, poder nivelar la cancha
y que al mismo tiempo puedan haber condiciones muchísimo mejores. Es decir, no sé si con eso respondo a la pregunta de Daniel. Yo creo que sí, y creo que también estás hablando que hablamos de cultura empresarial como una clave para, digamos, fomentar las mujeres en STEM y que sean exitosas y que no enfrenten los prejuicios y los obstáculos que ya conversamos. Pero también estás hablando de política pública, ¿verdad? Estás hablando de conciencia, estás hablando de, digamos, de normalizar ciertas cosas que ahorita, digamos, son elefantes blancos en muchas conversaciones o en muchas instancias. Me parece muy interesante. Yo tal vez... Nada más, como para agregar ahí, para conectar con eso de política pública, porque hay un caso muy interesante en este momento que es Corea del Sur, que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo y están a punto en unos años de enfrentar problemas económicos muy, muy grandes porque la gente simplemente no está teniendo hijos. Y el problema principalmente aquí es no tanto por política pública, porque lo han estado cambiando en los últimos años. De hecho, están las empresas en conjunto con el gobierno, están tratando de ver si ofrecen $75,000 por hijo o por hija a los padres una vez que nacen, porque el impacto económico que esto va a tener es muy grande. El problema es que las mujeres no quieren tener hijos porque ellas son sacadas del espacio laboral de una manera muy solapada, podríamos decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Y lo puedo decir porque tengo amistades en Corea, amistades coreanas que me han contado de esto. Por ejemplo, la mujer se va en la licencia de maternidad, el hombre no toma la licencia, tal vez toma 1, 2, 3 días, pero la mujer se va en la licencia de maternidad y regresa a las 2 semanas o al mes o a los 3 meses, pero la silla no está, la silla donde trabaja ella, o el monitor no está. Y entonces ya es como, sí, no sabemos. O sea, son cosas muy, muy, muy pequeñas, o comienzan también a separarla de los grupos. Es muy común en Corea que después del trabajo la gente va a comer y a tomar algo, ya no le dicen nada, ellos se van, no los incluyen más. Entonces, a pesar de que hay política pública ahorita en Corea, lo que hace falta en ese caso es un cambio de toda la sociedad y aceptar el rol tan importante de la familia en este caso para el crecimiento económico, porque de verdad se va a ver en unos años, igual que Japón. Y sí, la política pública tiene que ir de la mano con cambiarlo desde un nivel más base, y a eso me refiero, que los niños o los hombres que están en la escuela y en el colegio también sepan de ese tipo de cosas para que no enfrenten ese tipo de problemas en el futuro y que ellos no sean jefes o compañeros de trabajo que son malos con las mujeres. O sea, perdón por extenderme tanto con esto. No, pero es muy interesante. O sea, el cambio debe ser cultural al final del día. Sí. Quiero mandar un saludo de vuelta a Alba Gabriela Garay, que nos está escuchando desde Honduras y nos dice: los felicito por tocar el tema de mujeres en STEM, es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestros países. Entonces, quiero seguir hablando un poquito acerca de este tema de los aliados, y tal vez voy a hacer una pregunta del punto de vista de un hombre, porque yo creo que algunos de nosotros a veces queremos hacer lo correcto, pero a veces tratar de hacer lo correcto no es tan fácil, porque lo queremos hacer tan bien que al final terminamos, digamos, no haciéndolo bien, por no usar otra palabra. Entonces, lo que quisiera preguntarle, Monse, te lo voy a preguntar a vos. Vos mencionaste que en la U tuviste hombres que fueron buenos compañeros y te abrieron puertas, o al menos te acompañaron. ¿Vos podrías comentar alguna vez, tal vez en el ámbito laboral, cómo fue que un hombre te brindó ese apoyo que necesitabas, pero sin que fuera, tal vez, que a veces uno piensa, será por lástima o será por nada más, como decimos en inglés, virtue signaling, para decir, sí, yo soy aliado, pero al final de cabo no lo estoy haciendo? O sea, ¿cómo se puede ser auténtico en este tipo de situación? Sí, estaba justo pensando que a veces es adquirir esa conciencia de los privilegios que como hombres se tiene. Y hay un ejemplo súper simple que si uno piensa, digamos, a veces muchas veces nosotros mujeres, si vamos a salir y tenemos que ir, por ejemplo, en un bus, y quizás durante la época de la universidad, uno piensa, ¿me voy en Enagua o no? No, porque tengo que pasar por San José Centro y entonces es peligroso y demás. Y cuando uno habla esto con un hombre, la realidad es que los hombres nunca han pensado en eso.
o normalmente no lo piensan. Ustedes no van a salir de la casa pensando qué se tienen que poner y si es peligroso, si es seguro. Y es por esa razón que, por ejemplo, a nivel laboral, nosotros acá en P&G tenemos un programa que se llama MARC, que lo que quiere decir es Men Advocating for Real Change, y que de hecho sé que Intel también lo tiene porque hemos hecho colaboraciones en conjunto, y viene de adquirir esa conciencia de esos privilegios y de cómo nosotros podemos intencionalmente conectar con esas necesidades. Y a lo que vos decís de cómo podemos ser realmente aliados es primero conciencia, pero más allá de la conciencia, tomar acción. Y a veces un punto que tal vez da miedo es hacer esas preguntas, y cuando creamos estos espacios seguros, como por ejemplo iniciativas como MARC, que lo que crea son círculos donde tenemos un 70% de participación de hombres y un 30% de mujeres, estos grupos seguros nos permiten crear los espacios para hacer preguntas, porque muchas veces no lo hacemos, pero por miedo, ¿verdad? Tenemos una pregunta y decimos, no, yo mejor acá no hago la pregunta porque voy a quedar mal y no sé bien, y esa conciencia y capacitación constante nos permite hacer esa evolución. En mi caso personal, y a lo que ahora Laura hablaba de mentorías y de tener una mujer que sea esa persona que a veces hasta uno le dice, a mí eso me pasó y yo sentí miedo y yo hice esto. De igual forma es con los hombres, porque a veces pensamos el cambio desde un punto de vista de mujeres, pero realmente los cambios van a pasar si hombres y mujeres trabajamos en conjunto. Entonces, tener también mentores hombres que desde su perspectiva nos impulsen y nos den esa confianza y ese soporte ayuda a que nosotras mismas quebremos los miedos, quebremos las inseguridades y podamos inclusive potenciarnos. Entonces, yo creo que ese es un papel clave, y mi consejo a lo que vos decías, cómo ustedes como hombres pueden ser, es realmente educándose y involucrándose y rompiendo sus propios miedos de hacer esas preguntas, de interactuar y de entender cómo se viven esos sesgos desde un punto de vista de mujeres, pero también esos privilegios y cómo ustedes desde ese punto pueden contribuir, porque la realidad es que el cambio en equidad de género no va a pasar si solo trabajamos iniciativas de mujeres por mujeres y los hombres por otro lado, porque al final estamos haciendo una desconexión completa de lo que es la realidad y cómo vivimos. Y ese último comentario es muy... está alineado a lo que nos dice Patricia Ruiz-Quiroz, que dice, todo radica en reconocer nuestra valía como persona en su profesión. Primero somos humanos y debemos de apoyarnos mutuamente por un mismo objetivo, sin sentirse rivales. Creo que a veces esa división es lo que mencionamos. Yo les voy a decir, como hombre, una de las cosas que he tenido que aprender voy a dar un ejemplo muy, muy hacia el punto. ¿Cómo no interrumpir? Sí. O sea, yo creo que, yo no sé si es porque viene el ADN del hombre o que sea, pero nos encanta dominar la conversación, ¿verdad? De hecho, en todos los días en el trabajo es algo que uno tiene que practicar, y es falta de educación, ¿verdad? Pero creo que en general, si este escenario fuera invertido y fuéramos 3 hombres y una mujer, yo estoy casi seguro que la mujer no tendría tantos minutos de hablar, ¿verdad? Porque creo que uno viene como con eso. Entonces, ese aprendizaje, pues obviamente he recibido feedback de mi esposa, pero también uno en las reuniones lo ve, ¿verdad? Y trata de... Y ahí es donde yo creo que, digamos, dejar que una compañera hable y a veces callar a los hombres para que la compañera... Ahora, eso es el balance donde yo digo, espero que lo interprete como tratando de que sus ideas también se escuchen con la misma, digamos, atención que la de los hombres, y que no se interprete como le estoy haciendo un favor, ¿verdad? Pero a veces creo que yo sé que yo hablo mucho, ¿verdad? Que quienes hablamos mucho también reconozcamos el valor que puede tener esa voz. Y yo te veo diciendo que sí, porque yo creo que vos has tenido bastantes ejemplos y tal vez contás un par de experiencias de ese tipo. Sí, de hecho, ese término que estás hablando se llama amplificación, ¿verdad? Donde una mujer dice una idea, ¿verdad? Alguien la interrumpe, la toma, cambian la conversación y se muere la idea de ella. Si alguien en el grupo, hombre o mujer, amplifica esa idea y dice, bueno, voy a retomar lo que Ivania dijo, ¿verdad? Y volverlo a decir, eso ayuda. Sí, efectivamente, yo pienso que va en la educación. Yo he dirigido muchos talleres, incluso a padres de familia, porque esto viene... los niños, ¿verdad? Donde marcamos los estereotipos.
el niño de por sí solito, si lo dejamos ahí quietico, él no crea esos estereotipos de, bueno, esto es de hombres, esto es de mujeres. Pero lamentablemente nosotros como padres cometemos ese error y la sociedad nos fuerza a crear esos estereotipos también. Entonces, esos talleres dirigidos a los padres de familia, para, número uno, motivar niños y niñas en STEM, son importantísimos, y esto deben darse en edades preescolares, realmente, ¿verdad? Y número dos, el educar también a nuestros compañeros, ¿verdad? Y felicitar a nuestros compañeros cuando hacen esto, ¿no? Yo lo aprendí viendo un compañero que me ayudó directamente en una situación muy sencilla, pero vean lo que él hizo. Él era el técnico del grupo, yo era la ingeniera, y él notó que los demás, cuando yo daba instrucciones o órdenes, no me hacían caso y nos ponían a competir a él y a mí. Entonces él me llamó por aparte y me dijo, vea, Ivania, cuando hagan una pregunta, yo me voy a quedar callado y yo voy a dejar que usted responda. Con solo eso, él me dio el lugar que yo necesitaba en ese momento, ¿verdad? Y no solo porque él era el técnico y yo la ingeniera, sino porque él se dio cuenta que estaban minimizando mi trabajo y yéndose solo a él para que él diera la respuesta, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta encontrar ese tipo de compañeros que tengan la humildad y la capacidad de observar este tipo de situaciones en la parte laboral? Yo creo que eso tiene que motivarse mucho por este tipo de charlas y no solo, las redes de apoyo son buenas para nosotras, ¿verdad? Para saber que otras están pasando por lo mismo, pero yo creo más importante estos movimientos como el de Mark que mencionaba Montserrat, donde les abrimos los ojos a los compañeros y se dan cuenta cómo ellos son parte del problema y también pueden ser parte de la solución. Claro. Y perdón, ahí Federico, quisiera agregar, porque ahora cuando comentabas el ejemplo de dominar las conversaciones y decías tal vez una falta de educación, y yo diría inclusive a lo que está diciendo Ivania, es más bien cómo hemos sido educados, porque en esos sesgos que habla y estereotipos que hablaba Ivania, cuando son pequeños hay una educación, un impulso muy fuerte a los hombres de que tiene que ganar y que tiene que dominar y que el primero que anota un gol y que el que tiene, entonces ese mismo sesgo y estereotipo que desde niños vienen ustedes adquiriendo, lo llevan posteriormente adelante en la carrera profesional, en los estudios, y esa sensación de que tienen que, ¿verdad? Y que de imponerse, que quizás a veces, si lo pensamos desde el lado de las mujeres, más bien a veces es como que trabajar en equipo, que colaboración, entonces son sesgos inconscientes que hemos adquirido, y que yo diría que inclusive muchas veces uno como mujer también está, uno a veces dice, no, yo me voy y a lo que hablamos ahora, me voy a callar o no voy a opinar porque aquí es un ambiente de hombres y entonces son los que tienen la palabra, o como dice Ivania, viene un hombre que también ve y nota eso y le dice, yo me voy a callar para que entonces usted pueda tener la voz. Entonces creo que a veces no es inclusive falta de educación, es cómo fuimos educados y que tenemos esos sesgos inconscientes que tenemos que tener la conciencia para poderlos abordar. Sí, es muy cierto lo que decís, nunca lo había pensado de esa forma y creo que también pasa que este tema, eso que estamos hablando, lo estamos hablando en un podcast que hicimos al propio para hablar de esto, pero esto no es un tema para ir a tomar café, o al menos no lo es siempre, o no es que uno sale con los amigos y tiene una conversación de, entonces yo creo que parte de cambiar la cultura es normalizar este tema, sabiendo que uno, somos seres humanos, dos, tenemos cerebro y por eso tenemos sesgos, y tres, también podemos cambiar, ¿verdad? Pero todo eso comienza con conversaciones constructivas, ¿verdad? Y a veces esa división, dale, Ivani. Y yo creo, Federico, que lo más importante es las que estamos en posiciones de liderazgo. Eso lo decía, creo que Laura, que cuando usted tiene esa posición de liderazgo, usted puede lograr ese cambio, ¿verdad? Entonces, y principalmente aquellas compañeras que han logrado posiciones de gerentes, posiciones más allá, que ellas puedan lograr eso y motivar eso, porque no es lo mismo que una ingeniera o una recién entrada a la empresa
proponga eso a que sea la gerente del departamento que proponga, bueno, vamos a tener esta charla, ¿verdad? De hecho, yo tuve esa oportunidad en el 2002 y creamos era un conversatorio para hombres para atacar dos aspectos. La parte cultural, que en Costa Rica se da mucho el asunto bueno, somos expertos en hacer bullying, ¿verdad? Todo esto del choteo. Y segundo, el asunto de darle ese campo a la mujer, porque éramos igual, éramos un grupo, muchos ingenieros, muy pocas ingenieras, y queríamos motivar que las ingenieras se quedaran trabajando con nosotros, porque ese es otro problema, no solo generar las ingenieras, sino que también crear un ambiente no tóxico para que se queden en la empresa. Entonces, yo creo que, como dije, las personas que tienen esa posición de liderazgo son las llamadas a crear estos conversatorios como el que vos indicabas, Federico. Listo. Recuerden, estamos en LinkedIn, en YouTube, en Instagram y Facebook. Vamos entonces a ir cerrando, hablando un poquito de carreras en STEM y cómo motivar a las mujeres a entrar a esas carreras. Tenemos un comentario por aquí, dice, creo que es Katia, que nos dice que debemos normalizar la presencia de mujeres ingenieras. No deberíamos esperar contratar solo a aquellas que tienen un doctorado o un premio Nobel en química, mientras que a los candidatos hombres no se les exige ser tan extraordinarios. En los procesos de selección no se trata simplemente de considerar a las mujeres, realmente se trata de contratarlas. Esto para mí también, ¿verdad? Lo digo como líder y lo digo como hombre, a veces hay un dilema, ¿verdad? Y uno de los dilemas es, yo necesito contratar a la mejor persona para el trabajo. O sea, la mejor persona para ese puesto. Y a veces existe, de nuevo, es el balance, ¿verdad? ¿Cómo hago para ser más neutro? Porque para mí, en muchos casos sucede que si yo estoy hablando con puros hombres, probablemente no vamos a hablar de la mujer candidata. Eso es muy probable. Y también he estado en situaciones en donde no se quiere hablar del hombre candidato porque queremos tener una mujer, ¿verdad? Y yo también pienso que poner a una mujer o a cualquier persona en un puesto donde no está preparado, no le estamos haciendo también ningún beneficio, estamos haciendo un daño más que un beneficio. Entonces, ¿cómo hacemos, qué tenemos que hacer diferente? Primero, para fomentar que las mujeres se metan en STEM, ¿verdad? Porque tenemos carencia de talento en general, pero también tenemos carencia de tener personas con las características de las mujeres en este campo, que es muy importante. Pero también, después de eso, y como dice este comentario, ¿cómo hacemos para que no exista esta idea de que solo si una mujer ha hecho A, B, C y D, es apta para el puesto en comparación con un hombre? Laura, vos estás en el mundo, sos doctora ya, PhD, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vamos a ver, creo que voy a empezar con la última pregunta, porque a mí también me toca contratar gente y yo tengo que decir algo, yo no estoy de acuerdo con lo de las cuotas en general, porque cuando uno contrata gente lo que busca es el mejor o la mejor candidata. No si es hombre, mujer o si tiene cierta identidad sexual diferente. No se trata de eso. Básicamente lo que esto dice, y es lo que nosotros como siempre nos guiamos aquí en el instituto, es si tenemos dos candidatos que tienen las mismas aptitudes y las mismas características, realmente son iguales y los dos son igual de buenos, probablemente sí nos vayamos a ir por una mujer, pero porque están al mismo nivel, definitivamente. En especial si tenemos sí ahí una proporción muchísimo más baja de mujeres, pero también a veces depende mucho de, digamos, de qué se sintió en la entrevista, y ahí no depende de si es mujer o no, o sea, simplemente es ver si son exactamente iguales. Ahora, algo interesante, bueno, obviamente cuando uno busca o cuando va a entrevistar a alguien y uno ve un currículum, pues probablemente vaya a ver el nombre y se puede ver si es hombre o mujer, pero una cosa que no se hace aquí, o bueno, que no debería hacerse también, es poner fotos, por ejemplo, porque ya así uno puede ver si es hombre o es mujer. Sé que hay muchas compañías y me imagino que Intel y P&G deben de ser de esas, que de hecho lo que le llega al manager que va a contratar al manager de ingeniería, al gerente de ingeniería, es
la última hoja, digamos, del currículum o el currículum sin nombre, para que no haya ningún tipo de desviación en ese sentido. Entonces, yo sí no creo como en la parte de las cuotas, pero si tenemos dos candidatos que son exactamente iguales, que igual de buenos, porque eso es lo importante, que sean igual de buenos, pero tenemos una proporción muy baja de mujeres, creo que en este caso a veces sí vale la pena dar la oportunidad porque, como mencionaba Federico, la cantidad de mujeres en STEM es muy baja, en todo lado, no solamente en Latinoamérica, sino que también pasa aquí. Entonces, en este caso, porque se tratan de promover ese tipo de cosas para cambiar un poco, porque si tenemos de nuevo una proporción, qué sé yo, de 90% hombres y 10% de mujeres, si seguimos en ese rol nunca lo vamos a cambiar. Y la otra pregunta era cómo meter más mujeres en STEM, creo que esa era la pregunta, ¿verdad? De esto podríamos hacer toda un episodio nuevo, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con role models o con gente a la que admiramos también y cómo esta gente, aunque sean hombres, por ejemplo, cómo ellos también motivan a que las mujeres y las niñas estudien ese tipo de carreras. Role models me refiero personas, bueno, por ejemplo, inclusive Ivania es una de ellas también, por toda la experiencia que tiene, y de hecho, bueno, cuando nosotros nos conocimos en línea, no nos hemos conocido en persona, pero nos conocimos en línea porque nos invitaron a las dos a una actividad del TEC en San Carlos. Yo sí fui hasta San Carlos esa vez, pero precisamente era para motivar a las mujeres también a que continuaran con sus carreras y que siguieran adelante. Y yo creo que esto de hacer ese tipo de actividades, de nosotras estar involucradas y hablar con niños y niñas de las escuelas, de los colegios, es muy, muy importante. De hecho, me pasa a veces, bueno, mi mamá es maestra y le mando un saludo porque creo que está escuchándome hoy, que me dijo que le avisara cuando le iban a transmitir. Pero bueno, mi mamá es maestra y a veces simplemente me llama para que salude a los y las alumnas que tienen. Y ella les dice que es que yo soy científica y este tipo de cosas. Y esas son motivaciones que, pues, que son pequeñas y a nosotros no nos cuesta nada, la verdad, y que nosotros podemos contribuir con ese tipo de cosas. Igual me ha pasado, bueno, ex profesoras, ex maestras de la escuela, mi profesora de primer grado me buscó y me preguntó si podía grabar un video de un par de minutos y yo con mucho gusto lo hice porque siento que es algo en lo que nosotros podemos aportar. Porque antes de que yo estuviera aquí, hubo gente detrás mío, ha estado Montserrat, ha estado Ivania y gente antes de eso que nos ha inspirado para nosotros poder seguir. Un aplauso para su mamá por esa iniciativa, excelente, eso debe hacerse. Quisiera agregar ahí lo que estabas diciendo de la parte de las entrevistas. Siguiendo mi experiencia, yo me he dado cuenta que muchas compañeras llegan muy nerviosas a la entrevista y eso es un factor muy importante porque puede ser la mejor candidata, pero ella no lo va a mostrar en la entrevista por eso. A mí me ha pasado muchísimas veces porque tengo la presión de que yo quiero ese trabajo y yo quiero pasar. Y sí lo he notado, y de hecho yo hablo mucho de eso en el libro, yo he notado que los hombres no tienen esa presión extra, ¿verdad? Como lo que decíamos de que ellos no piensan, ay, bueno, me pongo en agua o no, o sí, o qué. Es lo mismo en la entrevista, ¿verdad? Y en especial, perdón, Ivana, en especial si uno llega y hay 5 hombres que están en la entrevista, tal vez no hay ni una sola otra mujer, entonces puede ser un impacto también que un hombre no piensa en eso. Y si un hombre más bien tuviera 5 mujeres, bueno, no sé, Federico, si tal vez pensaría en eso o no, si lo intimidaría o no. Tengo mi opinión, pero no estamos hablando de eso. Pero adelante, Ivania, siga, perdón que le interrumpí. No, y les decía que lo que yo he tratado también es de dar mentoría a esas muchachas. Cuando yo me doy cuenta que eso pasa, incluso les doy mentoría pre la entrevista y les doy seguimiento post, ¿verdad? Porque digamos, uno viendo el currículum, uno sabe, bueno, esta persona es muy capaz, pero si la persona no ejecuta así en la entrevista, pues no va a lograr el trabajo. Y he logrado contratar muy buenas ingenieras dando ese seguimiento, que por el contrario no hubiera sucedido. Entonces yo creo que igual uno como líder y como gerente de ingeniería tiene que proponerse a buscar esos candidatos diversos o esa inclusión que uno quiere lograr. Yo entiendo de lo de las cuotas, yo estoy de acuerdo con Laura, no es bueno, pero usted sí tiene que hacer el esfuerzo para ir y buscar más de esa persona que usted ocupa, ¿verdad? Porque si no,
no lo va a lograr y no va a lograr esa inclusión que usted ocupa en el departamento. Y no es porque no haya, es que cuesta a veces encontrar a ese tipo de candidatos diversos. No es que no hay. Sí. Sí, yo aquí quisiera agregar en la parte, digamos, de los candidatos y lo que estamos hablando, que a veces ya no es un asunto de cuotas, porque cuando estamos en una decisión de que escojo una mujer versus un hombre, no debemos caer en una exclusión positiva, ¿verdad? Que es por incluir una mujer, estamos dejando a un candidato hombre calificado o mejor calificado. Al final esto se trata de entender cuál es el beneficio de los equipos diversos y el valor. Y ante una selección de un candidato o una candidata, cuál es el que está mejor preparado para ese puesto. Pero a veces podemos hacer otro tipo de iniciativas, que si yo por acá pongo un hombre y se me genera un desbalance en otro lado de la organización, ¿qué otra posición yo puedo entonces llenar con una mujer que esté capacitada y que tenga las habilidades para ese puesto? Y de esa forma vamos generando balance en los diferentes grupos y niveles. Ahora, eso requiere que seamos intencionales con los objetivos. Nosotros, por ejemplo, en P&G tenemos programas que van hacia atrás, por lo mismo que hablábamos, el talento está difícil. Entonces nosotros estamos yendo a las universidades con iniciativas como Inspira IT, que de hecho hoy está pasando el evento para empoderar a chicas de universidad, y nos vamos hacia atrás a los colegios con iniciativas como nosotras en STEM. Y la razón es porque, a lo que decía Laura, a veces ver un modelo a seguir en diferentes etapas de la vida profesional, alguien recién graduado, alguien ya más avanzado en la carrera, alguien ya muchísimo más maduro, genera esa conexión en el que una mujer puede decir, yo puedo, o yo vengo de una historia familiar similar a la de esa persona, o yo vengo de una zona costera, y es representar la diversidad, porque estamos hablando de mujeres en STEM, pero si esto agregamos la interseccionalidad, que puede ser una mujer en STEM, pero agregamos interseccionalidades de comunidad LGTBIQ+, personas con discapacidad, personas con neurodivergencia, etnias, la cantidad de barreras se aumenta. Entonces, eso es un punto de representación y poder mostrar esos modelos a seguir para que entonces nos podamos identificar. Y quizás un ejemplo que yo lo veo que es poderoso con el evento de nosotras en STEM, que es para colegios. Cuando nosotros en P&G hacemos ese evento, vemos los comentarios de las chicas y dicen, yo vengo de una zona rural donde a mí me han dicho que la ingeniería no es para mujeres, pero ahora veo a esta persona líder de la compañía de ustedes que tiene una historia similar a la mía y me voy inspirada. Y con esto quiero decir que entonces voy a seguir adelante. Y a veces ese pequeño cambio que podemos hacer es el que hace la diferencia. Entonces realmente, a lo que decía Laura, han habido mujeres antes que nosotras, vienen mujeres detrás de nosotras y esto es un esfuerzo en conjunto. Y tenemos que continuar, porque la verdad todavía las brechas siguen, hay todavía porcentajes y muchas veces nuestras sociedades todavía siguen generando esos sesgos, entonces toca abordarlos y pues seguir impulsando. Y a veces también tener a estos hombres que generan esta representación, pues nos ayuda a generar los espacios para que podamos empoderar a las mujeres. Perfecto, tenemos un pequeño rebuttal del tema que estábamos hablando acerca de la excepcionalidad de las mujeres, que lee así. Actualmente Mercedes-Benz tiene una campaña donde habla justamente de ese gap de solo contratar si las mujeres son excepcionales, mientras los hombres no necesitan serlo. Ahí tenemos también el link al artículo, me parece, esto es excelente porque ese es un tipo de discusiones que queremos ver, tal vez entender un poco más acerca de problemáticas de las que tal vez nosotros no tengamos toda la información. Entonces, muchísimas gracias a quien nos puso ese comentario. Y ya para ir cerrando, le voy a hacer una última pregunta que vino de una oyente muy especial que se llama Irene Arias, ¿verdad? Ivania sabe quién es porque es su hija. Y bueno, yo creo que como Irene le puede preguntar esto a Iva cuando quiera, se lo voy a hacer a Monse y a Laura, que dice, ¿cómo luchan contra los estereotipos siendo mujer y latina en países internacionales? Un abrazo. Sí, voy a empezar yo. Creo que hay un punto de las políticas inclusivas y justo estaba hablando de eso, ¿verdad? La interseccionalidad. O sea, nosotros cuando ponemos mujeres en STEM, pero empezamos a agregar capas de interseccionalidad, pues las barreras son mayores. Entonces, acá juega un papel muy importante crear estos espacios, políticas inclusivas
Hablábamos ahora de esfuerzos intencionales, de cómo podemos potenciar más los equipos diversos, porque al final hay un valor de negocio, ¿verdad? Los equipos diversos son más creativos, y al punto de los estereotipos, yo creo que es abordarlos desde la conciencia. Nosotros, al menos en P&G, hay una capacitación constante, porque la realidad, y se los puedo decir yo tengo pues ya bastante tiempo de estar trabajando en iniciativas de equidad y de diversidad e inclusión. Tenemos una serie de sesgos inconscientes que tenemos que adquirir y darle conciencia a las personas, porque al momento en que uno adquiere conciencia, entonces yo sé que yo puedo tomar una acción, y tratar de abordar esto es una capacitación constante, no solo desde que si somos mujeres, sino de esta interseccionalidad. Entonces, al menos nosotros en la compañía sí nos enfocamos mucho en representación, cuáles son esos modelos a seguir, historias de personas que han sido exitosas desde sus ángulos de diversidad, cuáles son esos estereotipos y sesgos inconscientes que tenemos y cómo podemos abordarlos, cuál es el campo donde los hombres podemos ayudar o las mujeres, pero también si pensamos en otros grupos de diversidad, cómo podemos impulsarlos. Y al final es ver que más allá, y creo que alguien lo ponía de acá, de que si somos rivales y quién es mejor, es que somos seres humanos y la diversidad que cada uno de nosotros trae es lo que nos permite generar valor a la compañía, a la sociedad y potenciar nuestras capacidades. Entonces, desde mi punto de vista hay mucho de generar conciencia, capacitación y aceptación, que para mí ya es el punto donde generamos una acción de cambio. Sí, yo creo nada más para responder muy rápidamente por falta de tiempo, para responder a la pregunta de Irene, bueno, este tipo de estereotipos pues siempre van a existir, siempre van a estar por ahí. Yo diría que lo primero es ignorarlos, no tomarlos a nivel personal, porque vamos de nuevo a lo que comentaba Montserrat, muchas veces es un tema de educación también y de conciencia, donde si no existen este tipo de cosas, pues se van a seguir dando. Yo trabajo en un instituto de investigación que es muy internacional, entonces son cosas que casi no se ven. A veces pues pasa algo, pero es muy, muy poco, la verdad. Y creo que la realidad puede ser muy distinta dependiendo del trabajo donde se esté, pero lo principal es que uno no tiene que verse afectado ni tomárselo de manera personal, porque muchas veces es simplemente falta de educación, de conciencia y de estar en contacto con más mujeres que sean también internacionales, digamos, o con personas de diferentes backgrounds, donde lo que importa es la diversidad y el respeto. Listo. Pues muchísimas gracias a las tres por tener esta conversación conmigo hoy. La verdad se me pasó rapidísimo el tiempo, fue una conversación súper interesante. Yo sé que yo anoté en mi cerebro cosas que tengo que hacer mejor, pero creo que en general yo podría resumir todo esto en crear conciencia. Es muy importante y solo lo podemos hacer a través de conversaciones como estas, sentándonos a hablar, bueno, virtualmente, no importa, pero cara a cara. Todos conocemos una gran mujer en nuestras vidas, ya sea una compañera de trabajo, nuestra mamá, hermana, prima, lo que sea. Yo creo que tener esta conversación de cómo somos diferentes hombres y mujeres, pero muy importante, no somos equipos diferentes, somos el mismo equipo y cómo podemos hacer para mejorar. Monse, Iva, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos quienes nos escucharon. Recuerden que estamos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, chao. Hasta luego.